todos. Buenas tardes, buen día para quienes nos están escuchando y se están conectando. Vamos a transmitir aquí, en este vivo, junto a Marian, que ahorita se va a conectar nuevamente. Hola Geraldine, hola Gaby, gracias por acompañarnos. Vamos a estar conversando en este vivo sobre bienestar emocional juntas. Ahora cuando Marian se conecte, les voy a contar quién es ella y ella también va a poder transmitir su mensaje. Hola, hola a todos. Qué bonito que nos estén acompañando. Aquí está Marian. Vamos a esperar ahí su conexión en este directo. Hola Marian, Hola, nuevamente. Bueno, ahora sí, finalmente. bueno, aquí estamos. Bueno, Les estaba saludando a las mujeres que se conectaron, que nos están acompañando y les dije que les íbamos a compartir, que les iba a compartir, eh, bueno, quién sos, a qué te dedicas, para qué estamos aquí juntas en este vivo de bienestar emocional. ¿Te parece? me parece genial. Siempre chicas, a ver si aparecen más chicos. Es así, a ver si ellos también nos pueden compartir sus experiencias de sus emociones. Sí, que lo tienen difícil, la verdad, los chicos, más que nosotras. O sea, a nosotras nos cuesta. Ujú, es así, por eso la intención de este vivo es que quienes nos acompañan, nos escuchan y bueno, van en este camino de la vida también transitándolo, puedan abrir y expresar ese sentir. Pero bueno, les voy a contar, ¿sí? ¿Quién es Marian? Marian Chacón, la profesión es arquitectura. Ella tiene esa profesión tan bonita que la acompaña y se ha especializado, es especialista en Feng Shui y ya hace muchos años en su experiencia y a lo largo de su camino de vida, hoy como coach se dedica a acompañar a personas desde la psicosomática y el área de la sistémica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el área sistémico, las constelaciones familiares, bueno, ella ya nos va a acompañar y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, las emociones. Bueno, esta es una breve presentación de la trayectoria que ella ya lleva hace muchos años. Argentina, que hace también muchos años que vive aquí en Barcelona. También. Y bueno, Marian, te doy lugar a que puedas contarles a quienes nos están escuchando eh, esta experiencia, ¿sí? Desde dónde vos desarrollás hoy lo que desarrollás y acompañás lo que estás realizando. Bueno, mucho de este salto cuántico entre la arquitectura y la terapia psicosomática viene de querer aprender más sobre las emociones, muchísimo, y sobre los temas energéticos. Digamos que eh, yo cuando me vine a vivir aquí a España empecé a hacer un instructorado de yoga y en ese instructorado, claro, de repente empecé a dar clases y me encantaba conectarme con la gente y mi vida profesional como arquitecta no era tan rica. Me encantaba el contacto con la gente y es así que, bueno, decidí estudiar Feng Shui como para poder integrar estos dos mundos que parecían muy divorciados, el del espacio físico y el de las personas y la vivencia, el crecimiento y evolución personal de cada uno. Eh, y bueno, cuando me puse a estudiar Feng Shui, cuando terminé, empecé a trabajar muchísimo con esto y vi que estaba muy descompensado y sabía muy poco acerca del manejo emocional, porque
gran parte de la energía tiene que ver con nuestras emociones. Y, y veía que pasaban un montón de cosas en una casa con personas que vivían allí y yo necesitaba dar respuesta y me faltaban muchos datos y por eso me puse a estudiar psicosomática. Así que bueno, por ahí viene un poco el giro, que siempre es enriquecedor, porque al final nunca sabes dónde vas a terminar. Ujú. Estamos ahí transitando nuestra vida y aprendiendo cosas, y en ese aprendizaje, bueno, profundicé mucho en todas las técnicas psicosomáticas. Estudié el método Greenberg, ética, y después hice como una especie de máster en coaching y constelaciones familiares, que también lo aplico porque, digamos que dentro de nuestro campo está lo que vivimos cada día, pero también está lo que nosotros traemos de nuestro linaje. Ujú. Y cómo eso No sé, influye. sí, no sé cómo será tu experiencia desde de tus áreas, Yami, con esto. Bueno, desde mi lugar, Marian, también ha sido un camino, es un recorrido, la profesión que me acompaña es la psicopedagogía, pero también esa unión, como dijiste, esa fusión que hiciste desde el Feng Shui con la profesión, lo mío fue igual. La biodecodificación, la decodificación fue lo que vino a mi vida para que la profesión se reestructure, ¿no? Se transforme. Pero todo tiene que ver, por eso hoy también como psicopedagoga que me dedico a acompañar a personas desde la biodecodificación ancestral, desde la lectura del árbol Ujú. genealógico, todo tiene que ver con algo muy puntual, muy personal. Y sería muy bonito, Marian, que pudiéramos transmitirle a las personas que nos están escuchando, como vamos a hablar de bienestar emocional, cómo uno lo logra, ¿no? Y cómo uno lo logra es hablar también desde la experiencia personal. Entonces te pregunto, desde tu experiencia personal, ¿cuáles fueron esos pilares, esos puntos que engloban a a este bienestar emocional? ¿Qué es lo que vos considerás tener presente en nuestro día a día para que exista un bienestar emocional? Bueno, son muchas cosas, porque realmente las emociones son parte de la vida. Me acuerdo, me estoy acordando ahora una profesora que me decía cuando estudiábamos Greenberg, las emociones son el jugo de la vida. Es como estar preparando un plato, cocinando un plato y que te quede seco, eso sería nuestra vida con poca emocionalidad, y cuando queda jugosito, así con ese puntito, esa es nuestra vida con las emociones. Entonces, claro, vivimos en una sociedad en donde las emociones están muy restringidas y en donde necesitamos controlarlas y tener dominio, porque eso es lo que nos han enseñado, que necesitamos tener dominio sobre la vida, dominio sobre las cosas, sobre las situaciones. Imagínate yo viniendo del campo de la arquitectura, claro, es concebir algo, bajarlo a tierra, y lo tenías que tener todo súper controlado. Yo era una experta controladora de hasta la última pieza de cómo se tenía que construir algo, y para mí fue un desmontaje enorme entrar en el campo energético porque nada es certero, todo es un misterio, y la vida emocional tiene mucho de este misterio. No sabemos nunca cómo vamos a reaccionar frente a una situación, frente a una persona. Todo es novedoso dentro del campo emocional. Y claro, nuestra tendencia a querer controlar lo entorpece, en lugar de ayudarnos, lo entorpece. Entonces, si yo tengo que definir cómo conseguir bienestar emocional, es primero enterándome de qué son estas emociones y dejando que sucedan, sin querer controlar, atar, dominar, ni estructurar algo que no tiene ninguna estructura y muchas veces no tiene ninguna lógica.
Y también me contabas, Marian, desde ese lugar, cómo estas emociones tienen un registro energético en el cuerpo, ¿no? Por eso sería muy bonito Mm. de que puedas compartirnos. Yo coincido con vos también, que las emociones para mí también, como psicopedagoga dentro de una formación que fue en neurociencias, había una cuestión de aplicar una serie de test y de métodos muy estructurados, ¿no? Era si uno respondía a determinada norma, significaba esto. Y de pronto, cuando entra este campo emocional, me doy cuenta de que no, a ver, ¿qué era lo que estaba pasando cuando acompañaba a niños? ¿Qué era lo que estaba pasando en casa? Las emociones, mamá, papá, el contexto, la escuela, las docentes. Claro, y ahí ese mundo, como vos decís, se tuvo que ir derrumbando para que se construya otro mundo, ¿no? Que es el mundo emocional. Pero ese mundo emocional en nuestro cuerpo físico, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Bueno, lo primero es que está en todos lados, porque la energía se mueve en todas las partes del cuerpo, pero tiene como una sede, por así decirlo, como su casa madre, ¿no? Y esa casa madre está en nuestra barriga, en nuestra pancha, todo nuestro tracto digestivo y que están regidos por la energía del riñón. Entonces, cuando yo domino o quiero controlar mi panza, mi barriga, ahí es cuando yo retengo mis estados emocionales. Y ahí adentro hay un cóctel de estados emocionales, pero cada emoción, digamos que tiene una llave. Hay algunas emociones que tienen una llave del elemento tierra y entonces yo necesito para poder permitir que fluyan y beneficiarme con esas emociones, conectarme a tierra, conectarme con mis piernas, conectarme con mi cuerpo, enraizarme eh, y conectarme con la madre tierra también es una posibilidad. Esas emociones tienen que ver con la confianza, con la seguridad, también con todas las emociones de supervivencia, como la rabia, la ira, que nos permite conseguir lo que necesitamos, defendernos de ataques externos. Todas esas emociones son emociones que tienen una llave de tierra, ¿no? Después hay otras emociones que tienen una llave de agua, que son todas las relacionadas con los miedos. Entonces, los celos, la envidia, la vergüenza, la culpa, el miedo a la muerte. Los miedos en general, todos, están regidos por el elemento agua. Entonces, necesito aprender a fluir con las situaciones, necesito relajarme. No puedo pretender controlar nada que esté relacionado. Eh, y todo lo que es la respiración en la barriga, bueno, aprender como a digerir lo que me está pasando sin evitarlo. Esa sería como la llave de agua. Después hay otra que es la llave del fuego Ujú. y tiene que ver con pasar a la acción. Entonces, si yo, y estas tienen que ver con el corazón, estas emociones. Entonces, el amar a alguien, permitirme amar a alguien, cuánto nos cuesta hoy en día amar, cuando lo deseamos con locura y al final, después estamos ahí como poniendo límites y evitando situaciones. Me ha sorprendido mucho en los cursos de bienestar emocional el tema de los sueños. ¿Qué estamos haciendo con nuestros sueños? Me quedé anonadada viendo la cantidad de personas que se han olvidado de cuáles son sus sueños, porque como no, como es muy difícil materializarlos y hay que poner la carne al asador, entonces no quieren recordar que tienen sueños y se olvidan de ellos. ¿Cómo es vivir nuestra vida sin sueños? Eso es lo que decías de que uno
restringe las emociones, están ahí guardaditas, restringidas, ocultas, y eso es lo que hace que en vez de estar bien, bienestar, estamos mal. Hay un desequilibrio, ¿no? Por eso, esto que estás expresando de los elementos de la naturaleza en relación también a las emociones, es muy importante para quienes nos están escuchando que puedan ir identificando, ¿no? Con cuál elemento y qué emoción está ahí que puede estar resonando y puede estar bloqueada, guardada, restringida. Ese es el fuego. Exactamente. Y falta uno. Uno, El, no, tenemos un montón, claro, pero bueno, bueno, la autoestima, el valor, el coraje, el dolor. Las heridas profundas están en el corazón y nos impiden hacer cosas. Entonces nos quedamos limitados en el tipo de vida que llevamos porque no nos atrevemos a hacer lo que amamos, lo que queremos de verdad, lo que vinimos a hacer en esta vida. Y ahí entonces nos quejamos de que no tenemos libertad, pero estamos controlándolo todo y es el polo opuesto, o controlo libertad, es que no hay un término medio que yo pueda elegir. Entonces ahí, bueno, necesitamos como ponernos en marcha, ¿eh? Cuando hay estas emociones que tienen llave de fuego. Y, y luego nos queda un elemento, que es el elemento aire. claro, cuando dije uno era ese. Dije, mire, la llave de aire. Ahora te pesqué. Pero bueno, fue válido igual. El elemento aire es muy curioso porque en realidad tiene la llave de todas. Porque es curioso. Porque es curioso, curioso como los geminianos, ¿eh? Que son muy curiosos, me encantan. Bueno, y claro, el reto es apagar la mente, decir, estoy en silencio y realmente siento. Y es una llave general de todas las emociones. Porque si yo quiero entender una emoción, no lo voy a poder hacer. Porque lo que voy a hacer es distanciarme y ponerme de observadora y poner a la emoción en una película. Entonces, yo estoy fuera observando la película, pero si yo quiero aprender de una emoción y usarla como energía, necesito meterme en la película. Y esto es lo más difícil. Bueno, aquí estás diciendo la clave del bienestar emocional. El sentir la emoción que está presente y que está habitando mi cuerpo. Y ahí es donde Esa es la clave, sí. nosotros que acompañamos, Marian, como experiencia, ¿no? Que escuchamos y acompañamos a un montón de personas a lo largo ya de hace muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Que no quieren entrar ahí, que les cuesta hasta poner en palabra el nombre de la emoción o del sentimiento. Sí, porque si no entramos ahí no podemos definirlo. Es al revés, digamos, nuestro cerebro ahí está, lo estamos usando como un decodificador, digamos, yo estoy percibiendo algo, estoy sintiendo algo y después le pongo una palabra, pero si yo no me permito sentir, es muy difícil ponerle la palabra. Y te diría que no es solo para las personas, me estoy encontrando bastante con, bueno, casos muy límites de gente que está muy al límite, justamente por no permitir sus estados emocionales y por traumas muy, muy grandes que han tenido en su historial, que los terapeutas también nos cuesta entrar ahí. Esto es algo que tenemos que trabajarnos nosotros, porque, claro, si una persona trae un alto voltaje emocional y yo tengo miedo de que esa persona lo permita y lo exprese y acompañarla en eso, yo también estoy controlando y frenando a la persona. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado los terapeutas. Porque esto tenemos que volver a ser niños y permitirnos todo lo que haya con toda la intensidad.
los niños, bueno, como psicopedagoga lo habrás visto, la diferencia con el adulto y lo rápido que pueden gestionar una emoción y cómo se quedan súper tranquilos y con toda la energía. Ahí es donde tenemos que volver a esa esencia. Sí, que hoy también, a raíz de lo que estás expresando, Marian, y de poder compartir desde la experiencia, claro, nosotras cuando hablamos de psicosomático, estar en presencia con la persona, se genera un campo de acompañamiento diferente a cuando uno acompaña de manera online, ¿no? Que es algo también que hoy, a raíz de todo lo que hemos vivido, se ha incrementado. El acompañamiento online tiene otra magia, distinta a la presencial. No quiere decir que sea mejor o peor, es distinta. Pero bueno, a raíz de eso, lo que estás diciendo es que en entrar en ese campo y en poder hasta poner en palabras esas emociones que muchas veces tienen como connotación negativa, hace de que si uno logra acompañar a ese niño o a ese adolescente o ese adulto, hay una descarga, hay un drenaje, porque si hay algo que está retenido, si hay algo que está encapsulado y uno acompaña a un otro que pueda abrir esa puerta con esas llaves, como dijiste, va a haber un fluido que va a salir y hay que acompañar y sostenerlo. Muchas veces a través de la palabra, a través de algún gesto, de algún movimiento. Bueno, desde tus servicios y terapias, Marian, ¿qué nos podés compartir? Del cómo, ¿no? Del cómo se hace. Mira, lo primero es querer mojarse, porque las emociones están regidas por el elemento agua, fundamentalmente. Eh, Ahora estaba pensando en lo que decías y digo, claro, es que online es mucho más difícil entrar en el campo emocional profundo de la persona. Cuando estás presencial es que te invade el campo. Entonces uno decide si entrar o no en ese campo. Como terapeutas tenemos la responsabilidad de entrar, porque para eso viene la persona, para descubrir esa profundidad y aprender a transitar algo que por sí misma no se está pudiendo permitir. Y ahí es por qué no me puedo permitir. En general es porque hubo un trauma inicial o un condicionamiento inicial que hace que yo tenga que rechazar ese campo emocional. Claro. Entonces, ¿Y cuál es la emoción primaria de lo que estás compartiendo? ¿Es el miedo? exactamente. Entonces, Y ahí es donde tenemos que plantearnos también qué estamos haciendo como sociedad, como familia, qué estamos inculcando a nuestros hijos, porque eso que deja un registro y una impronta. Puede ser que una persona no tenga ningún trauma, pero que en casa no estuviese permitido llorar, ¿no? Llorar es de personas débiles, hay que ser fuerte, tenés que afrontar las situaciones con entereza. Eh, en los niños varones llorar es de maricones, ¿no? Lo que genera, o de vulnerabilidad, o eso no es ser macho, ¿no? Cuando hablamos, por eso también eso hoy nos puede dar, podemos corroborarlo cuando decimos que somos muchas mujeres las que impulsamos hoy que muchos hombres puedan mostrarse vulnerables y puedan abrir ese campo emocional que tiene que ver con el agua y que se expresa a través de las lágrimas, a través del llanto. sí. Y la vulnerabilidad es todo un tema porque en nuestra sociedad no está bien vista la vulnerabilidad. Me, me llamó mucho la atención algo que decía mi primera profesora de yoga, decía, es que el yoga a través de la flexibilidad te hace fuerte. Entonces tenemos que aprender que hay otro tipo de fortaleza. Esa es la fortaleza que tenemos más las mujeres, porque tenemos un mejor acceso, digamos que estamos diseñadas, nuestro cuerpo emocional está diseñado para ser fuerte dentro de la vulnerabilidad.
Así todo tenemos que traspasar todas las barreras socioculturales y familiares que nos han prohibido o negado la posibilidad de la fragilidad. Ahora, este próximo curso de bienestar emocional del sábado, justamente trabajamos eso, amor y fragilidad. Pero si yo no me permito fragilidad, ¿cómo voy a poder amar a otro? Claro, porque ahí entra en juego la perfección, ¿no? Entra en Ese juego la perfección, entra en juego el control también, ujú, porque si yo te muestro mi fragilidad, ¿qué puedes hacer con mi fragilidad tú? claro. Ahí se activan los mecanismos de supervivencia, que es el miedo, Exactamente. pero si hay Entonces, amor, es lo que decían, ¿no? Pero si hay amor, porque prima ese estado, es al mostrar esa vulnerabilidad, esa fragilidad, no va a haber peligro. es donde yo tengo que elegir los vínculos de amor para poder permitirme tal cual, ser quien soy, tal cual, Ujú. Que, sin guardarme nada, porque realmente los vínculos de intimidad están para eso, están para que el otro pueda entrar en mi campo y que yo pueda entrar en su campo y que entre los dos podamos aprender de esas cosas que nos hemos quedado solitos y solos y ante la adversidad. Y de repente que yo te pueda compartir algo donde yo me quedé solo y en la adversidad y pueda confiar en que no me vas a hacer daño y no vas a usar eso en contra de mí misma, sino que lo vas a tomar y me vas a ayudar a seguir creciendo y a darme un voto de confianza. Claro, eso solo ya es todo un campo de transformación. claro. Ese es el gran aprendizaje de poder lograr vivir en nuestro día a día en un equilibrio de bienestar emocional. Por eso, qué bonito, Mario, en este recorrido que estamos haciendo, en este encuentro, en esta conversación, de que la pregunta que cualquier persona se puede hacer es, ok, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para lograr llegar a ese estado de un bienestar emocional? Bueno, aquí estamos hablando de algunos pasos, de algunas pautas, estamos hablando de adentrarnos en la emoción, en ese Sí, sentido. hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es que no es que llego a un estado idílico y nunca más me va a molestar, sino que la emoción es parte de la vida, el miedo es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. Yo no puedo aprender de la vida si no hay dolor. Digamos que son las reglas básicas que tenemos en este campo de aprendizaje que es la tierra. ¿De qué aprendo? Y aprendo de mis situaciones, ¿vale? ¿De cuáles aprendo más? ¿De las que yo ya me sé y hago perfecto o de las que hago fatal? O de lo que se Entonces, puede repetir, ¿no? o de lo que se vuelve a repetir, pero se vuelve a repetir porque como lo hago fatal, entonces yo, claro, esto tenemos que entender también, las emociones que yo guardo, mi mente cree que no están más y que las apartó para siempre. Pero esa información está en alguna parte del cuerpo, está en nuestras células, está en nuestros órganos. Y ese campo tiene una energía muy fuerte. Cuanto más la rechazo, la energía es más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, miedo, ¿a qué podría ser? Miedo a, por ejemplo, miedo a viajar, a volar. Hay muchas personas que tienen miedo a volar, a subirse a un avión. Yo tengo miedo a volar. Y resulta que cada 2 por 3 me van ofreciendo viajes. O sueño con viajar a un sitio, tengo ese sueño ahí, lo siento, me encantaría ir a un sitio específico, pero la forma de llegar a ese sitio es subiéndome a un avión. Ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Sí? Y
la vida me va a traer todo el tiempo esto, porque como estoy en un campo de aprendizaje, la función de la vida es mostrarte esto una y otra vez, hasta que tú puedes traspasarlo y aprender a integrar esa situación. Claro, que había. Ese miedo puede venir de muchos lugares. Ujú. Eso es importante, de que quienes nos están escuchando puedan darse cuenta que ese miedo puede venir de distintos lugares, que claramente uno es el inconsciente, pero muchas veces de lo heredado, ¿no? No solo de lo que a lo mejor la persona vivió y asoció a esa información de miedo, sino esa memoria, como dijiste, que está en nuestras células, en nuestros órganos, que se puede haber en algún momento determinado de la vida despertado por X ambiente a mi alrededor, pero que esa memoria trae una información ancestral, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde la sistémica para esto es muy buena. Pero Claro. fíjate que todo lo que tiene que ver con sistémica es de alto voltaje emocional. En sistémica todo lo que aparece es un dolor súper profundo de una o varias personas en mi linaje que han repetido lo mismo. Por ejemplo, mujeres que han perdido hijos. O hombres que han perdido a su mujer en el parto y han tenido que criar solos. O mujeres que han perdido a su marido en la guerra y han tenido que criar sola. O la misma guerra, tener que asesinar a alguien por un ideal que ni siquiera es tuyo. Ujú. Eh, entonces, claro, estamos hablando de violencia máxima. Si tienes que matar a alguien, hay terror y violencia. Son todos campos de energía que son muy, muy fuertes. Y ni que hablar si entras en registros akáshicos, que son vidas anteriores, en donde si se quedó eso es porque hay una situación súper traumática que a veces se ha repetido en varias vidas. Te han asesinado, te han violado, te han matado, han matado a tu hijo delante tuyo, yo qué sé, cosas muy locas que están como fuera de nuestro campo de atención, pero el registro está ahí. Ujú. Claro. Y si no nos enteramos qué hacer con nuestras emociones, estos registros no se pueden disolver. Acá creo que estás comunicando y expresando, Mariana, algo muy importante, que es para dar luz, ¿no? Para dar lugar a cuando alguien se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué me sigue pasando lo mismo si yo ya hice muchos años de terapia? ¿No? Si yo esto ya lo vi y intenté hacer otra cosa o busqué muchos métodos. Y claro, a veces la capa de profundidad de esa memoria es mucho más profunda, que tiene que ver con un trauma de lo ancestral, de lo hereditario, de otras generaciones, de nuestro propio sistema, de nuestro propio árbol genealógico o de nuestras propias otras vidas. Aquí entramos en un terreno que hoy en día a veces cuesta mucho hablarlo, cuesta mucho comunicarlo, porque no se cree en esto. Pero si uno puede abrirse, ¿sí? Porque por eso lo dijiste, cuando duele, ¿no? Cuando hay una crisis profunda, cuando ya no tengo más alternativa, muchas personas se sumergen a introducirse a este mundo de vidas pasadas, de reencarnación, de ver qué trae mi cuerpo físico guardado a través de mis genes y de mi ADN. Entonces, claro, el bienestar emocional es enorme, que el planeta Tierra, Marian lo muestra, ¿no? Este planeta Tierra tiene el 80% de agua. Sí, pero fíjate que tenemos escasez de agua. Y el otro día escuchaba a alguien, no me acuerdo ya quién era, que decía, es que mientras nosotros escondamos nuestras emociones, el agua se va a esconder de nosotros dentro del planeta. Wow. Así que, qué importante este tema. Porque si no aprendemos de nuestras emociones, si no las sacamos hacia afuera, si no las mostramos, la misma Madre Tierra
está obligada a esconderlas también como lo hacemos nosotros. Mm. Y no nos puede ofrecer esa agua para que nosotros podamos tener fruta, tener verdura, para vivir en medio del verde y tener abundancia. Wow. Bueno, bueno, la conciencia, la expansión de la conciencia, que es parte es uno de los pilares de nosotras como mujeres, ¿sí? En esta vida, y también como terapeutas, como acompañantes, como coach. Pongámosle el título, en este caso, ¿no? La arquitectura, la psicopedagogía, no son títulos, son etiquetas que no dejan de acompañarnos a nosotras en nuestro camino y poder desde ahí acompañar a un otro. Entonces es muy bonito esto que decís, María, para sembrar conciencia de la pregunta, ¿no? ¿Cómo se logra, cómo alcanzo a vivir una vida en la palabra bienestar dice estar bien, en bienestar emocional? Y bueno, y aquí vamos revelando, ¿no? Parte de esa información. Y Sí. una pregunta también muy interesante que quiero hacerte es, ¿por qué? ¿Cuál es la creencia? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no se logra tener o sentir bienestar emocional? ¿Qué es lo que escuchas habitualmente, Marian? Eh, no sé si es lo que escucho, pero sí lo que veo. Ujú. Aunque tenemos una estructura de vida eh, donde la intensidad no está bien vista. El control hace que las cosas se queden, que yo pueda prever lo que va a suceder, cuándo va a suceder, qué me va a pasar cuando yo sea mayor, cómo voy a obtener mi renta, cómo me voy a morir, en qué cajón me van a meter, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que hacen que tu vida de repente se aplaste y uno sepa exactamente qué va a suceder en cada momento. Entonces, esto hace que perdamos la intensidad de la vida. Así como perdemos los sueños, perdemos el valor para cumplir nuestros sueños, perdemos la intensidad en nuestra vida. Y las emociones tienen que ver con esa intensidad. Ese es el jugo de la vida, es esa intensidad. Entonces yo tengo que permitirme sentir lo que venga, porque la vida va a traer distintos tipos de situaciones y yo tengo que poder gestionarlas. Es una fantasía infantil creer que no va a haber más miedo. Cuando yo me revisé el trauma de mi vida, ya no va a haber más miedo, ya no va a haber más ira, ya no va a haber más tristeza, ya no voy a tener envidia de los demás porque yo ya soy fuerte. No, pueden suceder muchísimas cosas en nuestra vida que despiertan un abanico de intensidad y de jugos emocionales que son los que a mí me permiten resolver las situaciones que tengo por delante. Eso es algo que tampoco nos enseñaron. Si Ujú. una emoción viene a mí, no es porque sí, es la energía perfecta que yo necesito para resolver ese algo. Supongamos que yo me olvidé que quiero viajar por el mundo. Ujú. ¿No? Yo soy una sagitariana loca y bueno, resulta que al final me conformé con vivir en mi casa, tener a mi hija, llevarla al colegio, hacer la comida, que todo esté en orden. Y la sagitariana, esta aventurera, se quedó ahí, encogida. Entonces, de repente me viene a mi vida un montón de gente que me va mostrando fotos. Ay, yo estuve aquí, yo estuve allá, yo no sé qué. Y tú haciéndote la tonta de, no, esto, no, yo no soy celosa, no soy envidiosa. Ay, qué bien, ¿no? Y por dentro hay un... Entonces, primero es reconocer eso, pero luego, una vez que digo, Jolín, estoy celosa, estoy rabiosa, ¿qué me está pasando? Es usarlo para qué, no para
machacar al otro. Ese es el formato que nos enseñaron, ¿no? Cuando alguien es exitoso, dale duro para que baje. ¿Por qué? Porque si no me obliga a mí a moverme hacia eso. Claro. Y estas emociones están ahí para movilizarme a mí hacia eso que perdí. Ujú. Y Ahí, ahí es donde tenemos que cambiar ¿no? La perspectiva. claro. Ahí es donde se muestra la responsabilidad frente al movimiento, como lo dice la palabra emoción, ¿no? El movimiento que te lleva hacia. Y podríamos poner un ejemplo a la inversa cuando hay un desborde emocional, porque también hay, en esto de aprender a gestionar las emociones para poder vivir en un equilibrio, en un bienestar emocional, también está lo contrario. Cuando hay un desborde continuamente exagerado de una emoción y que eso que hace también, que se vea la fuerza o lo opuesto, ¿no? Complementario a eso. Por eso la Sí, madre. es que pueden pasar dos cosas, o reprimo, 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 y al final termino con una depresión, porque creemos que las depresiones son eh, estados de tristeza que se Ujú. mantienen en el tiempo, y la mayoría de las veces, te diría el 90% de las veces, lo que veo en la gente que está deprimida es ira contenida. Ujú. Ujú. De no poder lograr o de creer, por eso la pregunta fue, ¿no? Esas creencias, ¿no? ¿Qué creencias hay cuando uno escucha o acompaña a un otro detrás de lo que está mostrando, ¿no? No poder creer de que es capaz de, que muchas veces ahí se juega también lo que dijiste, bueno, la vergüenza tiende muchas veces a anular, ¿no? A ocultar, pero los celos, la envidia, frente a eso que se nos está mostrando, es porque interiormente hay una creencia de que yo no soy capaz de, o que no puedo lograr eso. Y ahí es como dijiste anteriormente, ¿sí, Marian? Esto de poder ocuparse uno, darle lugar. Las emociones hay que verlas y mirarlas y hay que acompañarlas. Nada es mágico también. Esto de mágico, en realidad la palabra magia lo que está mostrando es una alquimia, ¿no? Una sinergia de algo. Claro que se Ahí puede está. manifestar rápidamente la salida, pero eso va a requerir de un compromiso y de una responsabilidad muy grande de mi parte. Sí, y de zambullirse, porque Ujú. esto de las emociones hay que mojarse y hay que tirarse a la piscina. ¿Y qué garantías te doy? Ninguna. Entonces tú estás allí, te zambulles en esa piscina que está desbordada porque o reprimes y lo transformas en una enfermedad crónica, o de repente tu, tu energía corporal, que es muy sabia y muy inteligente, te trae una situación en donde sale todo ese alto voltaje reprimido hacia afuera, y eso es lo que uno vive como un desborde emocional. Pero no es que la situación es un desborde emocional, no, la situación tendrá un trocito de esa emoción o esas emociones, pero como fui reprimiendo desde hace 40 años situaciones similares, entonces claro, cuando viene una, ¡pum!, aparece como que abres todo el cargamento y se te viene encima, te viene el tsunami. Y ahí como todo eso se pone en la mesa, bien, ¿qué hago con esto? Porque es el aprender a no poder, el aprender a no depositarle a nadie eso, sino ¿qué hago con esto? Es un potencial. Esa Esto que estás energía, diciendo es súper importante, hacerme responsable de mis emociones. Cuando yo siento esto, es mío. Ah, es que me hicieron tal cosa. Bueno, el otro puede hacer lo que quiera con su vida. Ahora, ¿qué hago yo con la mía? ¿Qué hago yo con lo que estoy sintiendo? ¿Cómo resuelvo la situación con esto que me está pasando a mí, que estoy sintiendo yo en mi carne? y en esa parte del cuerpo que también nos habla,
y que desde ahí la biodecodificación, ¿sí? Esta disciplina, esta rama que vino a través de la medicina, de un doctor alemán, que él lo pudo experimentar y ver con sus pacientes, cómo poder leer esa información de ese órgano, de ese síntoma, de eso que me dijeron que tengo, el poder leerlo hace de que uno pueda tener más llaves, más herramientas para poder acompañar ese proceso. Pero eso no Sí, quiere porque es más estar preciso, ¿no? claro, Pues sabes claro. exactamente de dónde viene. Y en eso es genial, es que hay unas técnicas maravillosas hoy en día y tenemos que poder aprovecharlas. Como Antes lo no había todo esto. claro, no estaba tan divulgado, tan conocido, como dijiste, ¿no? El riñón. El riñón tiene una función, pero está asociado a un elemento que es el agua. Entonces ahí ya hay una información, un indicador hacia dónde tenemos que ir. Si hay algo del corazón, el corazón tiene que ver con la sangre, y ahí hay otro elemento que es el fuego, ¿no? Entonces, Ujú. a medida en que, o bueno, o la madera, ¿no? Bueno, dependiendo, pero ahí vamos, ¿no? Porque para poder hacer una fogata, para el fuego, ahí hay que encender madera. Entonces, a medida que vamos reconociendo estas antiguas civilizaciones y también toda la información ancestral que ya está, vamos descubriendo este mundo de el bienestar emocional, que es un campo, como dijiste, es un océano y ahí hay que navegarlo, hay que sumergirse, hay que tocar fondo, ¿sí? Y, Hay que flotar en algunos momentos de la vida, ir con la calma. y creo que lo que más tenemos miedo es a tocar fondo, Claro. a dejarnos caer al fondo. ¿Qué pasa si suelto todo y dejo que suceda lo que tiene que suceder? Pero claro, tampoco podemos acompañar gente si no lo hemos transitado nosotros nuestra carne. Bueno, esto es muy bonito para poder dar un cierre a este encuentro, Marian, que siempre desde la conciencia, ¿no? Cuando nosotras vamos expresando y también realizando distintas propuestas, como el trabajo que hacemos online o los talleres presenciales, los encuentros presenciales, claro, lo vamos haciendo a la medida en que nosotras lo vamos practicando, pero también una lo va experimentando en una. Vos has tenido, vamos a hacer este cierre, el inicio donde compartimos un poco, bueno, cuál es la base, a qué nos dedicamos, qué estudiamos, pero ahora sería muy bonito que cerremos también de cuál fue la experiencia, te invito a que compartas una experiencia tuya personal que te haya hecho tocar fondo y salir a la superficie. Mm, Bueno, muchas. De hecho, este cambio de profesión fue a raíz de una separación, era año 2008, crisis de la construcción. Yo era de las que dirigían proyectos en un despacho de arquitectura, así que me quedé sin trabajo. Como era la que más ganaba, fue la primera que voló. A los 15 días mi ex marido decidió irse de casa. Yo tenía una nena de 2 años y bueno, ¿cómo hacemos con este alto voltaje emocional? Y ahí es donde uno con su sabiduría pone prioridades. Mi prioridad eran mis sesiones semanales. En ese momento estaba haciendo método Greenberg, que fue lo que luego estudié, porque me hizo tan bien a mí que pensé, bueno, yo creo que hoy voy a ayudar más a la gente sosteniéndola en procesos parecidos al que yo viví que haciendo papeles en un despacho de arquitectura o en una empresa. ¿eh? Y así fue como decidí continuar, pero tuve que tocar todas mis fibras más íntimas, de sentirme totalmente abatida, desvalida, vulnerable, sin mi familia a 12.000 kilómetros de distancia y en
en la medida que iba mirando hacia adentro, iba permitiendo todas estas sensaciones tan intensas, me entraba una calma y una confianza en mí misma, que eso fue lo que me sacó adelante. Porque cuando uno entra en calma y en confianza, es el mismo polo, es el polo opuesto de la emoción con la que estamos trabajando. Es curioso, ¿no? Yo muchas veces entramos a sesión y digo, ¿qué estás sintiendo? Mucha rabia. Bueno, acuérdate que estamos trabajando con esto. Y cuando se va de la sesión, ¿y qué sientes? Siento una paz, siento una tranquilidad. Vigila porque empezaste en el otro polo, pero es la misma energía. Y no creemos que esa transmutación y esa alquimia, como decías tú antes, pueda existir. Y sí que existe. Claro, sí. Ahí es cuando uno Y dice, eso, existe la magia. Pero claro, hay que acompañar al intelecto a entender de qué se trata esa alquimia, esa magia. Y es lo acabas de expresar. Bueno, Marian, esto es así, ¿sí? Desde este lugar, desde lo que nosotras estamos también transmitiendo, siempre que hay una crisis personal muy, muy profunda, hace que uno dé un salto cuántico y eso permita que quienes nos dedicamos a acompañar y a poder escuchar a otras personas y a compartir nuestra luz, nuestra llama, ¿sí? Desde las áreas que a cada uno le toca, nos vamos ahí sosteniendo entre todos. Esa gran red de la que hablamos, que está sostenida, pero que bueno, que necesita reequilibrarse día a día. Bueno, Marian, bueno, muchas gracias, Yami, por este espacio. ha sido, ha sido muy bonita esta conexión. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado, también a quienes van a escuchar este vivo luego. Y bueno, y un hasta pronto. Sí, 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 ¿Sí? haremos más, Hay claro una, que sí. hay una palabra que sí acordamos decir, que hay que aprender a validar. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Nos vamos a quedar con esta palabra las dos. Te doy las gracias de corazón, ha sido hermoso conversar contigo, por muchas más. Bueno, conmigo, de mi parte, vamos, encantadísima. Es la primera vez que hago esto con otra persona. Estoy feliz. Sí, yo también. Y gracias a todos. Hasta Bueno, muy prontito. un besito grande a todos. Adiós.